Buenos días, chicas y chicos. En esta oportunidad continuamos nosotros con el curso de religión, para lo cual en primer momento vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a que en este día podamos desarrollar todas las actividades que tenemos programadas. Gracias por seguirnos protegiéndonos a seguir adelante. Protégenos ante esta pandemia. Permítenos que nuestros familiares y nosotros mismos no nos contagiemos y podamos seguir adelante para que nuestra vida se pueda desarrollar de manera normal como la vinimos haciendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy nosotros vamos a hablar, después de haber vivido una Semana Santa, en la cual se ha podido identificar todos los momentos de pasión, muerte, resurrección de Jesús, vamos a poder identificar ciertas condiciones que Jesús hizo para salvar al hombre. Eso manteniendo una idea principal. ¿Por qué? Jesús, siendo Dios prácticamente, vino a salvarnos a nosotros. Nosotros, en el tema de hoy, me indica, dice, Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Cuando decimos Dios crea al hombre a su imagen, no significa que vamos a tener las mismas características. No significa que nosotros, como seres humanos, vamos a ser igual que Dios, sino que esta condición va a permitir a nosotros desarrollar ciertas condiciones que Dios nos ha dado, por lo cual tendremos que desarrollar. Dice, Dios creó al hombre a su imagen. En el libro del Génesis, primera de la Biblia, en el capítulo 1, versículo del 26 al 27, ¿qué está escrito? Como ustedes pueden visualizar aquí, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplace sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué quiere decir aquí? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. ¿Con qué? Con el criterio de mantener dominio. Lo dice aquí, para que tenga dominio sobre los elementos de la tierra. Elementos que se encuentran en el mar, en la tierra y en los aires. Asimismo, me dice en el otro, ¿cómo eres tú, por ejemplo? ¿Qué características y condiciones tienes tú como persona, como hombre, como ser humano? ¿Qué condiciones eres? ¿Qué condiciones presentas? Primero, me indica aquí, ¿cómo te ven los demás? Algunos dirán que los ven quizás de una manera agradable, de una manera desagradable, que lo ven bien o que lo ven mal. Son condiciones y características de los demás hacia uno. Pero eso nos ayuda a identificar que si nosotros decimos allí cómo me ven los demás, tengo que determinar qué condiciones o cualidades son las que ellos me dan. Dice, algunos me podrán ver alegre, amable, solidario, responsable. Y eso me ven, ¿por qué? Porque son las condiciones que yo les demuestro como persona. Son las condiciones o características que yo mismo les brindo como persona. Estas características a mí me van a ayudar a ser cada vez, no ser Dios, pero sí ser mejor ser humano. Luego me indica aquí, ¿te sientes bien como eres?
¿Quién te creó así? ¿Qué sentido tiene tu vida? Son tres interrogantes que a veces nos damos o nos hacemos en diversos momentos de la vida. Cuando dice, ¿te sientes bien como eres? ¿Tú te sientes bien como eres? A veces nosotros juzgamos mucho lo que somos. Juzgamos quizás porque no tenemos la libertad suficiente para poder desarrollar nuestras actividades y siempre buscamos responsables en otros. Me dice, ¿quién te creó así? Y decimos o responsabilizamos mamá, papá u otro entorno familiar, sabiendo a veces que nuestros términos no, o nuestras respuestas no son las correctas a lo establecido. Porque me dice, ¿quién te creó así? Alguno dice, Dios me creó así. No, mentira. Dios no nos crea así como somos. Eso está diferente. Más adelante vamos a ver cuáles son los tres elementos básicos con los que Dios creó al hombre, teniendo tres características o condiciones. Luego me dice, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes agradecido con lo que eres? ¿Con lo que tienes? ¿Con lo que alcanzas? ¿Estás satisfecho como ser humano? ¿O quizás te faltan algunos elementos contrarios para el desarrollo? Esto es muy importante en nosotros. Miren, ahora estamos pasando momentos difíciles de salud a nivel mundial que quizás nos ayudan a pensar más qué de mal estamos haciendo como seres humanos, qué situación no es favorable para Dios, para que quizás hayan permitido ceder en ciertas condiciones. Algunos dicen, Dios es malo. Dios no es malo. El malo es uno mismo. Pues hay una condición. Dios nos da la libertad a elegir situaciones y condiciones que tú vas a depender, hacerlas o no hacerlas. Luego tenemos, asimismo, otro componente. Dice, ¿cómo te ves? Tú como joven, tú como señorita, ¿cómo te ves? ¿Te ves de una manera tranquila? ¿Te ves de una manera valiente? ¿Te ves de una manera amigable o de una manera responsable o respetuosa? Estas condiciones de cómo me ve es cómo te sientes. Si yo me quiero ver tranquilo, significa que no voy a tener ninguna actividad o cosas que me tropiecen el normal desarrollo. Voy a poder vivir desarrollando actividades sin ninguna preocupación o sin ningún elemento de control hacia otros. Me dice valiente, estar con la convicción de que lo que uno hace es porque sabe que debe de ser así, favorable, amigable, no necesariamente con las personas de mi entorno, sino amigables con todos, porque constituye una forma de socialización. Y por último, ser respetuoso. El respeto debe de ser paralelo entre uno y otro. El respeto no solamente por decir, yo respeto a esta persona por lo que es o por lo que tiene, o por lo que me da o por lo que no me da, sino que el respeto es en común. Ahora, si nosotros vemos aquí, tanto el que cómo te ven los demás y cómo te ves tú, existen ciertas condiciones a diferencias de cómo persona nosotros nos consideramos. Luego me dice aquí, ¿qué significa a imagen y semejanza de Dios? Veamos estos dos textos bíblicos para poder analizar el fragmento de a imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre a imagen y semejanza, pero a través de estos dos fragmentos o textos bíblicos vamos a tratar de entender por qué decimos imagen y semejanza. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, me dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. En el segundo me dice, ¿de qué habla el texto? Te pregunto así, ¿tú qué me podrías decir? ¿De qué habla el texto?
habla de la creación del hombre por Dios, de la creación, de cómo Dios lo hizo. Esta creación que nos permite. Te estoy aquí dando una idea, dice, ¿de qué habla el texto? El tema está de este versículo, trata de la creación del hombre y mujer. Él, es decir, Dios, nos crea tal como Él es decir, a su imagen y semejanza, siendo nuestro deber el de seguir su ejemplo y dar testimonio de nuestro Creador. Nos da semejanza, nos crea para ser imagen y testimonio de Él, ejemplo de Él. Pero lamentablemente nosotros no somos ejemplo de Él. Buscamos hacer ejemplo de Él cuando queremos algún beneficio. En el otro texto dice, en el texto de Juan, capítulo 14, versículo del 8 al 11, dice, le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. ¿En qué me has visto a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, o cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por sus obras. Estos dos textos bíblicos, ¿qué relación tienen? Uno, la relación a cómo el significado de cómo Dios creó al hombre. No necesariamente tenemos que basarnos que lo va a crear con características propias a las nuestras, sino que va a establecer una relación directa. Ante estos textos, nosotros decimos, ¿de qué trata el texto? El texto nos habla, primero, la relación que existe entre Jesús y el Padre, el cual obra a través de su Hijo en palabras y acciones. Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para librarnos del pecado. Eso lo hemos visto durante el trayecto de la semana pasada, lo que ha sido Semana Santa. Esto, sin tener culpa alguna, Él ha sido y ha padecido todos los problemas y pecados de los seres humanos. En el segundo, Jesús, a través de Él, nos enseña su palabra y refleja mediante sus acciones su amor, poder y gracia. Su amor, poder y gracia. Una situación diferente hacia nosotros. Nosotros quizás como seres humanos no somos capaces de poder dar esto que Jesús nos enseña a través de su palabra. Dar el amor al prójimo, mantener un poder sobre sí mismo y brindar la atención o la gracia a los demás. Ahora, si nosotros vemos, dice, el hombre fue creado a imagen de Dios. Esa pregunta o esa interrogante la decimos. El hombre sí ha sido creado a imagen de Dios. A imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física igual a la humana. No es así. No vamos a pensar que Dios va a tener las mismas características físicas que nosotros. Es decir, cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. No es así. Dice, vamos a mantener, cuando la Biblia habla de que el hombre, habla del hombre a imagen de Dios, se refiere al hecho de que el hombre tiene un alma espiritual, una que está por encima de otros seres vivientes que habitan en la tierra. Una alma espiritual que está por encima de otros seres vivientes que habitan en la tierra. Esta alma espiritual, ¿qué me indica? Dice, el hombre no es una cosa, sino que el hombre es una persona.
y como persona, ¿qué va a permitir? Que este individuo, que esta persona, ¿qué pueda hacer? Como todos, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos nosotros como personas? Lo decimos aquí, podemos pensar, todos pensamos. Lo decimos aquí, podemos amar, amamos y también podemos saber escoger. Dios crea al hombre dándole 3 condiciones libres: el que pueda pensar, el que pueda amar y el que pueda escoger. En otras palabras, te da la libertad de escoger. Ahora, la elección es tuya, la decisión es tuya. Tú escogerás el bien o el mal y al final vas a ser tú el único que dé ciertos elementos. Ante esto dice, todas las cosas que ni un perro, ni una lagartija, ni un otro animal lo puede hacer. Lógico. El hombre es el único ser viviente que posee estas 3 condiciones. Y si posee esas 3 condiciones, entonces debe de saber actuar, debe de saber pensar y debe de saber amar. Ahora, pero aunque podamos hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos, ¿por qué Dios nos hizo así? ¿Cuál fue la condición o situación para que Dios quiera que nosotros seamos así? ¿Qué de bien o qué de fabuloso encontró en nosotros para permitirnos ser seres humanos y no quizás ser algún objeto o ser algún animal o ser alguna planta? ¿Hubo algo especial en nosotros? ¿O tanto fue el amor de Dios que nos brindó? Ahora, siguiendo con eso, decimos, ciertamente Dios sabe que todo no necesita que nosotros, Dios sabe todo, no necesita que nosotros pensemos ni que le toquemos alguna sinfonía o algo agradable, pues los ángeles cantan mucho mejor que nosotros. La razón es que Dios nos ha hecho a su imagen para conocerle y amarle, para darle las criaturas visibles. Solo el hombre es capaz de Dios. De todas las cosas de este mundo, solo el hombre está llamado a vivir con Dios en el mundo, más allá. Y siendo a imagen de Dios, el hombre está llamado a amar. Llamado a amar. Pero nosotros, ¿qué entendemos por el término amar? Solo amamos lo que queremos, que es diferente. Algunos creen que el término amar con el término querer es lo mismo, pero no. El amar es algo innato en la persona, algo propio, algo que lo tienes interno, algo divino, algo que te ayuda a seguir y lograr mejores metas. El querer no, yo puedo querer algo material, hoy día lo quiero, mañana no lo quiero, y puedo ser muy cambiante en la forma de querer. Ante esa situación se da. Luego me dice aquí, primero a Dios y luego a todo el que tiene semejanza con Dios, es decir, a cada persona humana, pues cada persona está hecha a imagen de Dios. Lo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Está escrito en las Santas Escrituras, está escrito en la tabla de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Ahora sí, en estos momentos de pandemia, de problemas de salud a nivel mundial, nos preocupamos, nos decimos o nos interrogamos, Dios mío, ¿por qué? Y no nos acordamos en momentos que fue necesario estar con Él un momento, un pequeño tiempo. Hay que ver que el amor de Dios es importante, que Dios te da el amor para que tú sigas brindando amor, no por interés, porque Dios no te lo da con el fin de que tú le des algo mejor, sino que tú seas mejor como persona. Busca mantener el amor dándole con libertad y sinceridad.
En el aspecto de el hombre fue creado a imagen, según Santa Catalina de Siena, platicando en uno de sus momentos de oración con Dios sobre la creación del hombre, exclamó: por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Cada uno de nosotros debe llegar a la misma conclusión y decir a Dios: por amor me creaste a tu imagen, para que yo sea capaz de gustarte para siempre en los cielos. Este mensaje o estas palabras expresadas por Santa Catalina de Siena dan mucho con respecto al amor de Dios. Este amor de Dios en donde nosotros debemos de mantener un mejor control y desarrollo. Que si Dios nos creó a nosotros fue porque en verdad nos llevó a amar tanto que facilitó cierto desarrollo y control. Ahora, este amor de Dios manifestado sin ningún tipo de interés hacia Él busca que cada uno de nosotros cada vez seamos mejores. Recordemos que la imagen de Dios es Cristo. ¿Por qué decimos que la imagen de Dios es Cristo? Porque Dios envió a Cristo para salvarnos. Él nos ha revelado cómo es Dios. Dios ha sido el personaje que nos ha dicho qué características, qué condiciones, qué situaciones están basadas. A la petición que Felipe hace a Jesús en la última cena, de que nuestro Padre, muéstranos al Padre y no basta, Jesús replica: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, verlo a Jesús era verlo a Dios. Verlo a Jesús era establecer el orden y control del desarrollo de los elementos. Ahora, si nosotros establecemos ciertas condiciones, ¿qué podemos decir? Dice, por otro lado, cuando se dice que el hombre es a imagen de Dios, esto quiere indicar que tanto ello como el hombre, como Dios, tienen algo en común. ¿Y el algo en común cuál es? Es el conocimiento, el amor y la libertad. Conocimiento, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios conoce todo. Amor y libertad. La libertad, Dios nos da la libertad a elegir, la libertad a hacer las cosas, la libertad a desarrollar actividades. Nosotros tenemos la libertad. Ahora, la decisión está en el hombre, en poder cumplirlas de acuerdo a sus condiciones. En otras palabras, el alma de Dios es lo que hace semejante a Dios. Ahora, cuando el hombre muere, sus condiciones de vida prácticamente quedan basadas en que en la nada, pues su alma sale, su alma espiritual retorna hacia el Padre para mantener una condición diferente. Luego decimos, ¿qué sucede por el pecado? Nosotros sabemos que el pecado es algo negativo que se da dentro de los hombres. Pero ¿qué sucede? Sin embargo, por el pecado el hombre nace con una imagen deformada. ¿Por qué? Porque se generó desde la primera desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, quienes se establecieron a través de una tentación. Esta imagen deformada, establecida a través del pecado, que manifiesta Cristo, al redimirnos, no solo rehizo esta imagen desfigurada por el pecado, sino que nos ha dado dones para embellecerla aún más. Nos dejó la gracia a la imagen y en ella, a la iglesia y en ella a los sacramentos. Por eso, en el momento de la crucifixión es la mayor muestra de amor y de libertad. Un amor que Él
nos dio para mantenernos, para librarnos del pecado y seguir una forma de vida hacia ellos. Este elemento de pecado que quizás como seres humanos o como personas no los entendemos bien y que seguimos continuando o desarrollando ciertas condiciones negativas. Asimismo dice, el hombre se conoce mejor a esta luz. Y muchas realidades que eran incomprensibles, como el sufrimiento humano y la muerte de comprender. Y aclaran gracias a que Cristo se encarnó, nos redimió y resucitó. Y por eso se comprende que al final del Evangelio Jesús ordena a sus discípulos que vayan por todo el mundo y que bauticen en el nombre de la Santísima Trinidad y enseñen que Él ha mandado. Es decir, en este fragmento nosotros ¿qué debemos de entender? Que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Que Jesús fue quien a través de su muerte buscó liberarnos del pecado. En otras palabras, darnos la oportunidad de seguir adelante y mantener una forma de vida diferente, que con su resurrección busca posteriormente que sigan propagando condiciones necesarias para la forma de vida diferente de los hombres. Dice, ¿cómo es considerado Dios? En otras palabras, ¿cómo es Dios? Dios es la fuente de todo bien, de toda vida, de todo amor, de toda donación, de toda alegría. Nadie preside a Dios. Dios es el ser supremo, el ser superior, el dador de todo, el que te va a ayudar a involucrar condiciones necesarias para su desarrollo. Dice, la creación consiste precisamente en el hecho de que Dios, cuando nos había absolutamente nada, decidió que las cosas existentes, y vio Dios que era bueno, como se repetía 6 veces en el Génesis capítulo 1. ¿Y esto basado en qué? En la creación. Cuando hablamos del Génesis capítulo 1, hablamos de la creación del mundo. Dios lo que crea en el primer día, en el crea en el segundo día, en el tercer día, cuarto, quinto y sexto. En el último día, ¿quién creó? Sabemos, Dios crea al hombre. A ese hombre lo crea a imagen y semejanza. A ese hombre lo crea con conocimiento, con libertad y con amor, que son características básicas para que pueda desarrollarse. Ya sabemos que si fue hasta el sexto día, en el séptimo día, ¿qué pasó? Dios descansó. Así como nosotros mantenemos dentro de todas nuestras actividades un día de descanso. Asimismo, me dice aquí, nosotros vamos a establecer algunas preguntas. Preguntemos, ¿por qué el hombre es imagen de Dios? ¿Por qué nosotros somos imagen de Dios? El hombre es imagen de Dios por ser espiritual. Allí está la respuesta. Somos imagen de Dios porque tenemos espíritu. Si no tuviéramos espíritu, seríamos un ser inerte, un ser sin vida. Y esto mantiene una relación diferente. Dice, aparte de tener espíritu, tenemos la capacidad para pensar, conocimiento, elementos que nos ayudan a ver cosas positivas o cosas negativas, y amar, el saber amar, para darse e imitar en la medida de las posibilidades la generosidad de un Dios que no deja de amar, que no puede despreciar nada de lo que ha hecho, porque es amigo de la vida. ¿Y dónde se establece eso? Cuando ustedes dense un tiempo y en casa, en estos momentos que quizás están libres, vayan a la Biblia, al libro de la sabiduría, y lean en el capítulo 11, versículo 26, qué condiciones están en relación a lo que dice esto, amigo de la vida. ¿Por qué a Dios se lo considera el amigo de la vida?
Yo les decía en su momento, hay dos formas de poderse comunicar con Dios. Una a través de la oración y otra a través del número 246 27 63. Esto les decía que viene a ser ¿qué? La Biblia. Los dos libros de la Biblia, el número total de la Biblia en el Nuevo Testamento, el número total de la Biblia en el Antiguo Testamento y la suma total de estos. Quedarían a los 73 libros de la Sagrada Escritura. La segunda pregunta dice, ¿qué lugar ocupa el hombre en la creación? Antes de esto, piénsate un poquito, ¿qué lugar ocupas tú en el mundo? Este lugar en la tentación, ¿qué vas a ocupar? Decimos, el hombre ocupa un lugar único en la creación. Único, podemos ser muchos hombres, podemos ser muchos seres humanos, pero el lugar en la creación es único. Esta imagen está hecho a imagen de Dios en su propia naturaleza. Une al mundo espiritual y al mundo natural. Y como une al mundo espiritual y al mundo de la materia, va a permitir ser único. Aquí nosotros, cada hombre es único. Por más que seas gemelo, por más que seas mellizo, por más que seas trillizos, no significa que son. No, cada uno tiene características propias. Cada uno tiene condiciones diferentes. Todos tenemos, como si fuéramos, así como tenemos un DNI propio, cada persona tiene sus condiciones o cromosomas diferentes. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se dice que el hombre es capaz de Dios? Es capaz de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Porque es el único ser capaz de conocer y amar a su Creador. Es el único es la única criatura de la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Dice, en la primera parte, dice, es el único ser capaz de conocer y amar a su Creador. Es el único. ¿Y por qué es el único? Porque tiene conocimiento. Pero hay muchos de nosotros que dejamos de lado eso. Y está bien, podemos poseer conocimiento, pero no amamos como lo es. Más le damos valor a ¿qué? Al aspecto material en lugar que a lo espiritual. Siguiendo con otras las interrogantes con respecto a lo que es Dios creó al hombre, dice, ¿por qué el hombre tiene la dignidad de persona? ¿Cuál fue la condición para que Dios nos otorgue